Muy buenas noches. 12 policías estatales de Tamaulipas sí participaron en el asesinato de 17 migrantes centroamericanos y de 2 personas de México, ocurrido el 21 de enero del 2021. Hoy un juez declaró culpables a 11 de ellos de haberles disparado, quemado sus cuerpos y después mentir sobre lo ocurrido, al declarar que ellos habían encontrado los cadáveres. De los asesinados, 16 eran migrantes guatemaltecos, un migrante de El Salvador y 2 mexicanos, quienes estaban llevando a los migrantes hacia Estados Unidos. La justicia llegó 2 años, 7 meses y 21 días después de aquella masacre. La resolución del juez Patricio Lugo se dio al valorar pruebas como el análisis del GPS de las patrullas involucradas, videos de vigilancia y declaraciones de testigos, incluyendo el testimonio de un vecino y de un policía arrepentido, el oficial Ismael Vázquez. Él cambió su declaración 6 meses después de lo ocurrido, lo que le valió que las autoridades le retiraran el cargo de asesinato y solo fue declarado culpable de abuso de autoridad y delitos en el desempeño de sus funciones. Los otros 11 oficiales estatales sí fueron declarados culpables de homicidio calificado con premeditación y ventaja. Además, la exjefa de la Policía Estatal, Mayra Elizabeth Vázquez, fue declarada culpable de falsedad de declaraciones por redactar un informe con hechos falsos sobre lo que ocurrió. El martes se conocerá la sentencia que le pondrán a estos agentes. ¿Qué fue lo que ocurrió ese 21 de enero del año 2021? En total eran 24 los policías, incluidos 12 condenados, según el testimonio del oficial Ismael Vázquez. El entonces jefe de la zona del Grupo de Operaciones Especiales, Horacio Rocha, ordenó disparar a las víctimas, ordenó disparar a ese grupo de personas, incluidos migrantes, les roció gasolina y les arrojó un papel encendido. Al día siguiente regresaron para levantar los casquillos. Los agentes dijeron que acudieron a una brecha del rancho Piedras de Díaz Ordaz, en los límites con Nuevo León, para atender un reporte de disparos y cuerpos ardiendo dentro de 2 camionetas. Esas imágenes que circularon desde entonces. Sin embargo, un vecino aseguró que vio a las patrullas siguiendo a los migrantes. 11 días después fueron detenidos los 12 agentes que hoy fueron declarados culpables. Para la Fundación para la Justicia, esta fue una resolución emblemática, la primera contra integrantes del Estado mexicano por una masacre de migrantes. Las familias de quienes perdieron la vida ahí, de quienes fueron asesinados, hoy sintieron algo de alivio al escuchar lo ocurrido con este proceso que fue tan complicado. Sin embargo, esto no les regresa a sus familiares. Saludo a Yesenia Valdés, coordinadora de Defensa Integral en la Fundación para la Justicia. Yesenia, muchísimas gracias. No, al contrario. Buenas noches y muchísimas gracias por este espacio. ¿Qué significa esta resolución y sobre todo qué significó para los familiares de las víctimas? Pues sobre todo un poco de paz, efectivamente, Sí. Un poco de justicia, que además hace unos momentos que terminábamos esta audiencia, una de las familias hacía alguna expresión muy importante que decía que esta sentencia no solamente es en favor de ellos, sino de todas las personas migrantes que desafortunadamente han sido asesinadas en nuestro país a lo largo ya de décadas. También representa un poco de verdad el escuchar qué fue lo que sucedió y efectivamente es una sentencia emblemática porque estamos ante una de las primeras sentencias que se condena a elementos del Estado por este tipo de delitos y por este tipo de hechos atroces en contra de migrantes. A lo largo de la historia de nuestro país, lamentablemente, tenemos otras masacres, como la masacre de 72 migrantes ya desde hace 13 años, que no cuenta con una sentencia, con una sola persona detenida relacionada directamente con los hechos. Y esto es muy importante decirlo porque sí es una sentencia que tiene que poner un parámetro para no solamente las familias de estos 16 migrantes guatemaltecos, sino para todas aquellas familias que están esperando justicia. Sí, de lo que mencionas, Yesenia, por ejemplo, de San Fernando se atribuye al crimen organizado, en este caso autoridades, a policías estatales. ¿Qué se sabe de por qué actuaron de esa manera, por qué persiguieron a esos migrantes, por qué los asesinaron? ¿No? Se da la resolución judicial, se les declara culpables, pero ¿qué motivó que ocurriera esto? Mira, esta es una de las respuestas que todavía no se lograron con esta sentencia. Sí. Y por eso decía yo que es solamente una parte de la justicia para las familias de los migrantes,
porque aún resta por seguir investigando no solamente a otros policías que se determinó que también fueron involucrados, sino a la cadena de mando, inclusive a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, porque no tenemos que olvidar que las camionetas donde fueron encontrados las víctimas de Camargo estaba bajo el resguardo de funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Para que podamos llegar a esa verdad, para que podamos esclarecer qué fue lo que pasó, pero sobre todo las razones, esa red criminal entre policías, entre funcionarios y seguramente entre más elementos de la delincuencia organizada, va a ser la única forma de poder llegar a esa verdad. Correcto, para evitar que esto vuelva a ocurrir, por lo menos ya hay esta resolución judicial, como dices, Yesenia, pues será una sentencia histórica, elementos del Estado mexicano culpables de una masacre contra migrantes. Estamos atentos y siguiendo, por supuesto, para el próximo martes que se dé a conocer ya la sentencia, cuánto se les dé de condena. Sí, claro que sí, y sí pedimos que sigan atentos porque, repito, para esta masacre aún faltan todavía muchas verdades por descubrir, porque salgan a la luz, pero también recordar que el compromiso que hizo el subsecretario de Derechos Humanos, el licenciado Encinas, no se ha cumplido, sigue sin hacerse la reparación integral del daño a estas víctimas, sigue sin esclarecerse los hechos, pero también es un reto y un ejemplo para que los demás casos que sigan en investigación de masacres puedan llegar a la verdad, pero también se manda un mensaje claro, que en México no debe de suceder un asesinato más en contra de migrantes y que sí puede haber consecuencias, Alfredo. Por supuesto, es un paso más, pero todavía hay muchos pendientes. Muchísimas gracias, Yesenia. Gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Vamos a más información del día. Luego de 2 años y 4 meses después de que México perdió la categoría 1, pasó a categoría 2 en seguridad aérea, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció que devolvió la calificación de seguridad aérea nivel 1, el nivel más alto, a México. Un resultado del trabajo entre las autoridades de aviación civil de ambos países. La FAA detalló que el regreso de este estatus, con este regreso México puede agregar nuevos servicios, rutas a Estados Unidos. Las aerolíneas estadounidenses pueden reanudar la comercialización y venta de boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por mexicanos. Añaden que durante este tiempo la Administración de Aviación proporcionó experiencia y recursos a través de acuerdos de asistencia técnica a la Agencia Federal de Aviación Civil de nuestro país, de México, para resolver los problemas de seguridad que llevaron a la degradación de la categoría. Es decir, todo esto ya se fue resolviendo en los últimos, 2 años, 4 meses. Además de que se envió un equipo de expertos en seguridad de aviación distintas ocasiones durante estos 2 años para ayudar a México a retomar esta categoría hasta que se logró. Tras anunciar esto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, el director general de la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, Miguel Enrique Ballín, compartieron fotografías de la reunión, de la entrega del documento que les dio Andrew Kreselus, el oficial de Asuntos Económicos del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien se encargó de hacer válido el regreso de México a la categoría 1 de seguridad aérea. Las industrias en el ramo reconocieron los beneficios que se tuvieron gracias a que él se regresó a esta categoría, la categoría 1. La Cámara Nacional de Aerotransportes, Canaero, reconoció la apertura que esto permitirá apertura de nuevas rutas entre México y Estados Unidos. Se incrementarán las frecuencias de vuelos hacia los destinos donde operan las aerolíneas. Podrán utilizar aeronaves de última generación que adquirieron durante el periodo de degradación y que representan beneficios ambientales y para la experiencia de viaje. También destacan que se podrán eliminar afectaciones a los códigos compartidos existentes entre las aerolíneas. Por su parte, el Colegio de Pilotos Aviadores de México, ASPA, menciona que recuperar esta categoría de seguridad aérea número 1 debe ser el primer paso para la construcción de una política pública en materia de aviación, para dar certidumbre a la industria de la aviación mexicana y al público usuario. Con este regreso esperan que los operadores aéreos trabajen en sus programas de expansión al mercado para lograr el crecimiento potencial de la industria y también que se logren mejores oportunidades para los profesionistas del sector. Recordemos que hace 2 años
4 meses las aerolíneas mexicanas sobre todo se vieron sumamente afectadas y no se trataba únicamente de los efectos de la pandemia, las limitantes que surgieron con el virus COVID-19. Todos los viajes, los vuelos se vieron limitados, muchas rutas, muchas frecuencias reducidas. Esta categoría, la degradación de la categoría, fue lo que impidió que se abrieran nuevas rutas una vez que comenzó a expandirse el sector aeronáutico, una vez que esos vuelos que se cancelaron o se redujeron durante la pandemia podían seguirse ampliando, no pudieron hacerlo durante este tiempo, 2 años, 4 meses. Saludo al secretario de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes del gobierno mexicano. Secretario, muchísimas gracias, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Alejandro. Con esta buena noticia regresamos entonces, regresa a México, categoría 1. ¿Y cuáles son las prioridades ahora que tenemos ya esta categoría? Pues bien, yo creo que la primera prioridad que tenemos es programar las nuevas rutas hacia México, Estados Unidos, de tal forma que podamos incrementar la conectividad de ambos países. Sí. ¿Se puede ya abrir estas frecuencias, estas rutas hacia Estados Unidos? ¿Desde cuándo ya lo podrían hacer las aerolíneas? ¿Qué tipo de pasos todavía tienen que seguir para lograrlo? A partir de hoy, Alejandro. A partir de hoy. Ya pueden tomar las aerolíneas mexicanas nuevas rutas o emitir códigos compartidos con sus socios que tengan en Estados Unidos. Bien, ¿qué papel va a jugar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con esta expansión que ya se permitirá con la categoría 1 de seguridad aérea? Sabemos que hay limitantes que entrarán en vigor a partir del mes de enero del próximo año, así se acordó, el decreto que se había fijado para que ocurriera en octubre se expandió y las aerolíneas tendrán que limitar sus operaciones. ¿Quiere decir que nuevos vuelos hacia Estados Unidos podrán salir del AIFA ya pronto? Sí, muchas de las rutas que ya están programando las 3 aerolíneas mexicanas están saliendo desde el aeropuerto Felipe Ángeles, cual es uno de los aeropuertos que construimos en esta administración, sí, y que tiene toda la capacidad y la accesibilidad para recibir las nuevas rutas. Bien, importantísimo porque esto les va a poder dar la conectividad que reclamaban, ¿no? Decían que no tenían esa conectividad que sí cuentan en el AICM. Si vienen más vuelos de Estados Unidos, podrán conectarlos con el país desde ese aeropuerto. Así es, Alejandro. Bien. Y además, yo creo que hay que destacar que sí, hay 34.6 millones de pasajeros que se transportan entre México y Estados Unidos, y brindarles un servicio de seguridad operativa de alcance mundial y además con más competencia y menores precios, pues yo creo que es sumamente importante. Por supuesto, además seguramente recursos económicos, ¿no? Potenciar el sector, esto genera más turismo, ¿no? Y más viajes. Así es, y mejorará la conectividad y pues el propio desempeño de la industria de viajes aquí en México y en Estados Unidos. Bien, también en materia de competencia se decía que los beneficiados fueron más las aerolíneas estadounidenses, las aerolíneas mexicanas recuperan esta posibilidad de competir. Así es, porque ya van a poder programar las nuevas rutas, ya que demostramos que estamos cumpliendo los estándares de la Organización Civil de Aviación. Perfecto. Secretario, le agradezco mucho. Qué bueno que se regresó a categoría 1 en seguridad aérea y bueno, estaremos viendo sus efectos. Me dice a partir de ya, desde hoy. Desde hoy surte efectos. Bien, le agradezco muchísimo, secretario. Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches. Gracias al secretario de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes del gobierno mexicano. En más información del día, el bastión más importante, o el que era el bastión más importante para el PRI a nivel nacional, el Estado de México, por primera vez será gobernado por otro partido, por Morena, y por primera vez por una mujer, Delfina Gómez. Aquí, la crónica. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanan, y desempeñar leal y patrióticamente
el cargo de gobernadora que el pueblo me ha conferido. Y si no lo hiciere así, que la nación y el Estado me lo demanden. Protesto. No era mi intención tomar la palabra, pero ya que se presenta la oportunidad, vamos a seguir trabajando de manera conjunta como lo hemos hecho en estos casi 5 años. Concluyo pues reconociendo a Alfredo del Mazo porque actuó con mucho respeto a la voluntad de los mexiquenses. Yo padecí de 2 fraudes electorales. Tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros 2 presidentes, lo digo con todo respeto, no se metió. Es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar. Servidor público que no cumpla con rectitud e integridad su encomienda será removido y en su caso castigado con todo el proceso de la ley. Ya basta de tanta corrupción. Se acabaron los negocios fraguados desde las oficinas del gobierno y las riquezas constituidas al amparo del Estado. No hay mal que dure 100 años y por fin inicia hoy el gobierno del cambio. En más información, el secuestro parental es un problema que afecta la vida de miles de niños en México. Aquí, un caso al respecto. Ellos son Debbie, Sean y su papá David, una familia monoparental de Tulancingo, Hidalgo, que fue separada por familiares de la expareja de David. El pasado día 3 de agosto, un grupo de familiares de mis hijos los retiró ilegalmente de mi domicilio y los escondió durante varios días, primeramente negándonos tenerlos, y por esta razón acudimos a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo. Debbie, de 8 años, y Sean, de 12, son víctimas de secuestro parental, por el que se emitieron alertas de búsqueda que se desactivaron porque los familiares los presentaron ante autoridades, pese a que no acreditaron su custodia legal, la cual tiene David desde 2019. En el tema de la sustracción de menor, regularmente se hace algún tipo de denuncia de hechos falsos ante una fiscalía para proteger al sustractor de por qué hizo esa sustracción. Que la mayoría en las carpetas de investigación, más del 90% de las carpetas que están en fiscalía a nivel nacional son por hechos falsos. Las habitaciones de ambos niños evidencian el cariño con que han vivido junto a su padre. Ambos niños son bien creativos y bueno, pues me gusta favorecerles que tengan todo lo necesario para desarrollarse, ¿no? Recién adquirimos este microscopio y estaba muy emocionado con empezar a ver el mundo diminuto, ¿no? Le gusta mucho dibujar a mi hijo, le gusta mucho crear con sus legos, le gustan los animales. Es un chico muy creativo. La vida de Sean y Debbie se trastocó completamente al separarlos de su padre. Ya empezaron las clases, pero mis hijos no pudieron entrar a la escuela. Fueron retirados también de su escuela y pues sus compañeritos los extrañan. Se preguntan por qué Sean y Debbie no volvieron a clases. Emocionalmente para un niño vivir estas circunstancias es una, creo que, de las peores violencias que se pueden cometer contra un niño. Desde su ausencia, en su hogar se colocó un espacio de rezo para pedir que regresen pronto. Los casos de secuestro parental suelen demorar en ser resueltos. Pueden pasar años literal, para que un juez determine si es verdad o no, o si da las convivencias o no las da las convivencias, o si las da supervisada, y mientras el padre obstruye más la convivencia, empieza más la manipulación, la violencia psicoemocional, el síndrome de alienación parental.
David ha sido demandado por la familia de su expareja, que pide se le retire la patria potestad, el 50% de sus ingresos y la incautación de sus bienes en garantía. Él solo quiere de vuelta a sus hijos. Este era uno de los juguetes favoritos de Debbie, le gustaba ver cómo lo movía y me gustaría mandarle un mensaje. Hija, si ves estas imágenes, quiero que sepas que tu vaquita te está esperando para seguir jugando. Te mando un saludo muy fuerte y esperamos abrazarnos pronto. A mi hijo contarle que su gato lo extraña mucho, duerme todas las noches en su cama esperándolo y ojalá puedas venir a acariciarlo pronto, hijo. Desde Hidalgo para Milenio Noticias, Guadalupe Trejo. Hola, papá. Te quiero tanto, mucho, pero mucho. Pausa y volvemos. Saludo al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. Subsecretario, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Se presentó ya este paquete económico la semana pasada. La propuesta del Ejecutivo Federal es el último paquete económico de la actual administración. ¿Cómo prevén, cuál es el pronóstico para el cierre de este sexenio en cuanto a las finanzas públicas? Como mencionas, es el último programa económico que vamos a presentar en esta administración. El próximo programa prácticamente y seguramente se va a elaborar en conjunto con lo que será el futuro equipo de transición. Sí. Pero en este programa económico lo que estamos planteando son varios objetivos. Número uno es asegurar una transición financiera ordenada para la siguiente administración, y esto significa no heredar presiones financieras adicionales o presiones financieras para el primer año de la administración. Por eso es importante asegurar los recursos suficientes para acabar todas las obras de infraestructura que se han establecido o que están implementando durante el mandato del presidente López Obrador. Número dos, también estamos incorporando y dándonos margen de flexibilidad para poder abordar ciertos retos que se pudieran materializar. Por ejemplo, supongamos que hubiera algún evento de volatilidad el siguiente año. Estamos previendo eso, estamos queriendo tomar reservas en ese sentido y estamos incluyendo líneas presupuestarias para poder apoyar, por ejemplo, a Pemex. Okay. Todo lo que estamos incluyendo en el presupuesto es un presupuesto que es bastante conservador por el lado de los ingresos. Estamos suponiendo, o usamos más bien un crecimiento de alrededor del 2.5 para estimar los ingresos de este paquete. Sin embargo, estamos viendo un crecimiento que va a estar entre 2.5 y 3.5, un poquito parecido a lo que estamos viendo en este programa económico. Sí. Sin embargo, queremos tomar el contexto económico mundial y lo estamos reflejando en el presupuesto. Bien, el año pasado que platicamos justo del paquete económico anterior, le decía yo que si no era muy optimista pronosticar 3% de crecimiento, y pues no lo fue. Fue una realidad, subsecretario, reconocerle que así lo fue. Y le pregunto sobre el actual. Es un rango que es amplio y lo puntualizan en 2.6. ¿Esto quiere decir que el próximo año se prevé un menor crecimiento que como estamos creciendo en el 2023? Lo que estamos observando es ya una moderación del crecimiento global. Y voy rápidamente, tal vez, el diagnóstico que estamos observando en este momento y la información que tenemos. Por ejemplo, Europa, el motor de crecimiento europeo, que usualmente es toda la economía, que es la economía alemana, y que tiene una amplia vinculación comercial y de relación de negocios con China, está entrando ya en una recesión técnica, no necesariamente una recesión, pero sí ya en una moderación de crecimiento económico. China también no termina como de poder generar las tasas de crecimiento que se habían observado en años previos. Y en Estados Unidos sí se está observando que algunos sectores están pareciendo entrar en una desaceleración, en una moderación de crecimiento. Y cuando hablo de moderación no significa que vamos a decrecer, sino que vamos a crecer, ¿no? Crecimientos positivos, pero tal vez menores a los que habíamos estado observando. En México pensamos también, por la información que tenemos y sobre todo todos los anuncios que se hicieron de relocalización de empresas y de inversión extranjera directa, se van a empezar a materializar en el 2024. De tal manera que en un contexto donde pareciera que ya hay indicios de una moderación de crecimiento, México también va a continuar con un impulso por la relocalización de empresas. En ese sentido, pensamos que el crecimiento va a andar más o menos igual que lo que estamos observando en este año, entre un rango del 2.5 al 3.5. Sin embargo, de manera conservadora quisimos usar el rango inferior para estimar los ingresos, pero el crecimiento sí pensamos va a estar alrededor
del 2.7, muy cercano al 3%, y es con la información que tenemos actualmente. Sí, todavía el próximo año no se verán los efectos, retornos de las inversiones, proyectos emblemáticos de la actual administración. Todavía es muy pronto para ver esos retornos. Tren Maya, que será inaugurado a finales de este mes, aeropuertos en distintos puntos, el Istmo de Tehuantepec. ¿Para cuándo se prevé que podamos ya tener retorno y que se vea, por supuesto, reflejado en el crecimiento? Sí, por supuesto. No, esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, los grandes proyectos de infraestructura como los que está construyendo esta administración se empiezan ya a concluir. Entramos en una fase de conclusión de proyectos desde el año pasado. Ya se construyó el Felipe Ángeles, ¿no? Dos Bocas también ya está prácticamente en fases de pruebas, y el Tren Maya, el Tren del Istmo también ya están en fases de pruebas. Entonces yo creo que entre el 2023 y 2024 prácticamente se acaba lo que sería, pues digamos, la parte más importante de los proyectos, y lo que va a continuar ya son obras periféricas, y estaríamos entrando en una etapa más bien de operación, ¿no? Usualmente las empresas le conocen como CAPEX, la parte de infraestructura. Ahora entraríamos al OPEX, ¿no? Que es la operación de estos proyectos. Yo creo que van a empezar a iniciar a tener retornos desde el primer día, o sea, una vez que empiecen a echarse a andar y a trabajar, pero obviamente va a tomar un tiempo en lo que se maduran los flujos y los aforos de estos proyectos, sobre todo los que tienen que ver con comunicaciones. Esto probablemente va a pasar en algún momento de la siguiente administración. Lo importante es acabarlos en esta administración y no dejar inconclusas estas obras. En los últimos días se ha hablado mucho sobre el déficit que se propone en este presupuesto, contratar más deuda. ¿Enfocado en qué se estaría gastando, digamos, este extra, no? Efectivamente es un déficit alto, y lo voy a empezar a explicar por partes. Usualmente tenemos una trayectoria fiscal, la cual ya hemos definido desde hace mucho tiempo, y la política que hemos definido es que la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto tiene que estar abajo del 50%. Esto siempre lo hemos discutido con las calificadoras, con los inversionistas y con todos los actores financieros internacionales. El programa económico 2024 va prácticamente a hacer que esta administración termine su mandato con una deuda de 48.8, es decir, menor al 50%, pero además en una senda descendente que viene desde el 2022, cuando teníamos 52%, y ha venido bajando a 48.8. Habiendo dicho esto, el déficit es un déficit que está absorbiendo un gasto extraordinario, que es el gasto de los proyectos de infraestructura, y lo tenemos que ver en el contexto también del año fiscal 2023. En el año 2023 nuestro déficit de hecho mejoró porque algunos de estos proyectos no alcanzaron o no van a alcanzar a gastar una parte del programa que estaba autorizado. Entonces prácticamente lo estamos pasando al siguiente año, y con esto se está incrementando un poco el déficit. Otros elementos que están incrementando el déficit es que hemos incluido una línea presupuestaria para Pemex. Es decir, queremos que los inversionistas de Pemex y del gobierno mexicano y de México en general tengan la certidumbre de que van a existir los recursos disponibles para que Pemex pueda absorber, o mejor dicho, para que Pemex pueda cumplir con sus obligaciones financieras. ¿Se incluye también gastos en programas sociales, gasto social dentro de este déficit? También se ha hablado de ello, y se lo pregunto porque si es así, pues la siguiente administración entonces heredaría cierto déficit para poder continuar con esos programas sociales. Sí, esto no es correcto. La deuda en México tiene normativa muy clara en la ley de responsabilidad, en la ley de presupuesto y en la de responsabilidad hacendaria. La deuda tiene que ser utilizada para proyectos que tienen impacto en la economía, que tiene que contribuir al crecimiento. Por eso también me gusta un poquito poner en contexto que el déficit está también incrementándose un poco en un contexto en el que estamos viendo una desaceleración, y para mantener el impulso económico es importante mantener la inversión pública en lo más alto posible, no nada más para acabar los proyectos, sino para tener este impulso en la economía. No estamos heredando un déficit estructural permanente, este es un déficit de una sola vez. Nada más para ponerlo en perspectiva, los proyectos de infraestructura emblemáticos de esta administración más o menos equivalen al 1% en el siguiente año, y una vez que los acabemos ese 1% se reduce y el déficit prácticamente ya no tendría este gasto extraordinario. Los programas sociales tienen sus fuentes de financiamiento muy claros, muy establecidos, y no pueden ser deuda.
y esto no se lo vamos a heredar a la siguiente administración. Las finanzas van a estar en orden y en una senda sostenible. Después del programa económico 2024, México va a seguir siendo uno de los países con menor nivel de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, comparado con economías emergentes y economías latinoamericanas. Sí, ¿se deja la posibilidad de generar también una reforma fiscal si la siguiente administración, si durante la transición se plantea para obtener más recursos? Yo creo que la siguiente administración podrá tomar cualquier decisión que quieran tomar, pero sin una urgencia de hacer una reforma fiscal que implique subir los impuestos. No es urgente. Con eso entonces. Lo que quiero decir es que queremos dejar las finanzas en una senda de sostenibilidad fiscal, con una deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto baja, y esto lo que queremos es darle espacio a la siguiente administración para que en todo el 2025 no tengan que andar corriendo para poder tener que hacer una reforma fiscal urgente para poder equilibrar las finanzas. Esto no va a pasar, pero sin embargo sí creo que ellos van a tener el tiempo suficiente para decidir qué quieren lograr con cambios estructurales en la estructura impositiva. Tal vez se puede buscar algún tipo de objetivo de progresividad, es decir, que tal vez paguen un poquito más los que más ganan y menos los que menos ganan. Tal vez quieran buscar algún objetivo de sostenibilidad, y ahí hay conceptos de ingreso que están relacionados con el medio ambiente. Creo que hay retos importantes que se tienen que discutir, pero ya quisiera yo pronunciarme al respecto porque eso le corresponde a la siguiente administración. Sí, pero digamos, ¿no? Tomando en cuenta que la base tributaria actual es reducida, ¿no? Tal vez está ese escenario para que se pudiera ampliar. La administración actual decidió no hacerlo, pero bueno, pues ahí están las bases sentadas para que se tomen las decisiones correspondientes una vez que sepamos qué va a pasar a partir del próximo año. Le agradezco muchísimo, subsecretario, nos queda muy claro cómo se planteó esto y veremos cómo el Congreso lo discute y lo aprueba en su momento. Al contrario, yo te agradezco la oportunidad y un saludo a todo tu auditorio. Gracias al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. Es jueves del Dicho al Hecho, me acompañan Paola Zavala y hoy tenemos invitada especial, Tania Espinosa. Bienvenidas las dos. Muchas gracias. Se dio el fin de semana y pasamos aquí partes de los discursos de los presidentes mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y colombiano, Gustavo Petro, pero pasaron muchas más cosas en este foro de drogas, de paz sobre la región. Pau, si nos haces un breve resumen y por qué nos debe de importar que esto se esté discutiendo en la región y si lo que se discutió es en lo que deberíamos estar discutiendo. Pues yo lo veo como una síntesis de buenas intenciones que en realidad están repitiendo lo que la mayoría de los países están haciendo. Pues es un poco triste porque hace 2 años la Comisión de la Verdad de Colombia publicó su informe Hay futuro si hay verdad, y en ese informe fue muy determinante al decir que los impactos del narcotráfico, dice textualmente, han sido devastadores, no solo por el número de víctimas del narcotráfico y la violencia de las organizaciones ilegales, sino por los efectos y daños que han generado las políticas que los gobiernos han decidido priorizar para hacerle frente, ¿no? Esto quiere decir, le estamos metiendo un montón de dinero al tema de la guerra contra las drogas y no a la salud, y no a la educación, y no a la prevención, y a otras cosas, ¿no? Y en esta conferencia, pues la verdad es que dan una serie de buenas intenciones, pero hay un parrafito ahí perdido entre todo lo que dicen. Y dicen todo esto sin renunciar al compromiso internacional de afectar el tráfico ilícito de drogas. Es decir, no avanzamos ni un solo paso en el tema de la regulación. Y ahí sí me parece muy importante platicar con la audiencia de lo que significa la regulación, porque parece que todavía no queda claro. Es como, legalicen las drogas y ya. No. La regulación cambia el enfoque del tema de las drogas desde un asunto de seguridad nacional a un asunto de salud, ¿no? Y eso quiere decir que los estados deberían de enfocarse en prevenir, número uno, y sobre todo en reducir los daños de las drogas. Esto quiere decir que aceptemos, primero que nada, que hay drogas, que hay consumo, y que va a haber consumo, y que además las personas están en la libertad de consumir, ¿no? O sea, que sus cuerpos, o sea, que lo que hagamos con nuestros cuerpos es nuestra libertad personal, y entonces eso va a seguir existiendo, ¿no? Entonces, la idea de la regulación parte de eso. Entonces dice, bueno, vamos a prevenir realmente y vamos a decir a la gente, oye, tú decides meterte, no sé, cocaína, y que la gente pueda estar segura de que lo que se mete es cocaína y no fentanilo,
¿no? O sea, que haya como una regulación en el mercado, pero sobre todo hay una desestigmatización de las personas que deciden consumir y puedan reducir los daños de ese consumo en materia de salud. Y sobre todo también que se regule el mercado y que haya impuestos y que, ¿no? O sea, que no haya narcotráfico ni guerra contra las drogas y que estos recursos estén orientados a la salud. Sí. Y eso pues no está pasando, no pasó en Latinoamérica, no se le enfrentan a Estados Unidos, porque atrás de esto pues en realidad la guerra contra las drogas está dejando mucho más muertos por la violencia, por los cárteles, por toda esta guerra, muchísimos más que por el consumo. Sí. Tania. Mira, yo creo que esta cumbre ha sido una gran oportunidad para hacer un corte de caja en la región de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Y en el discurso te diría que es alentador, porque vemos a Petro, por un lado, diciendo que la guerra contra el narcotráfico o contra las drogas ha fracasado, lo cual coincidimos, que si se continuara con esta guerra habría otro 1.000.000 de muertos, en lo cual también coincidimos, que se debe de cambiar el enfoque de militar sobre este tema a un enfoque de salud, en lo cual también coincidimos. Y por otro lado vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador estando de acuerdo con todo este discurso y además añadiendo que tiene que haber una mirada social de combate contra la pobreza, contra la desigualdad, mejores salarios y más empleos. Esto está fantástico en el discurso. Sí. Pero si nos vamos a los hechos que vemos, si vemos el documento que se emitió a partir de esta cumbre, vemos que, por ejemplo, no hay soluciones claras a la criminalización que sufren los productores o los consumidores o para la regulación, una estrategia para la regulación de las drogas, al menos la cannabis. Eso no existió. Y después, si nos vamos a los hechos en México, vemos que el presidente Andrés Manuel ha apostado por la militarización y eso es indudable, aunque esta fue en aumento desde el 2006 con el presidente Calderón, ahora estamos en niveles inéditos al respecto. Y esto es alarmante porque cuando el día de hoy vemos en el país estos fragmentos del plan de Claudia Sheinbaum. Sí, 2024-2030, ¿no? Si Morena llega al gobierno. Este plan alternativo de nación, que en realidad es una continuidad del que fue hecho originalmente por el presidente Andrés Manuel, dice textualmente que ella lo que va a hacer es aumentar la presencia de las Fuerzas Armadas por parte del Ejecutivo, en vez de establecer una estrategia para que regresen a los cuarteles. Sí, conclusión, Pau. Pues dice el programa de Claudia que va a ser como este diálogo nacional a ver si empezamos la regulación, ¿no? En esta onda de la regulación lo primero que empezaríamos es con la marihuana, ¿no? A ver qué funciona, qué no. Pero aquí dicen, pues vamos a ver qué dice la gente y veremos si pasamos a un modelo de justicia transicional, pero no hay un compromiso político ni de Claudia, la verdad, ni de Xóchitl, ni de nadie por cambiar la política de drogas, de violencia que vive México. Y la verdad es que yo creo que Petro está esperando un compromiso más fuerte del presidente de México para poderse enfrentar al gobierno de Estados Unidos. Conclusión, Tania. Mira, desde el 2014, 17 organizaciones de derechos humanos de América Latina fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública para establecer cuáles son las violaciones que existen a los derechos por esta política de drogas y la creciente militarización, y te voy a nombrar solo algunos. Uno es que hay una violación al derecho a la vida debido a las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada, violación al derecho a la integridad y a no ser torturado, violación a la libertad personal por las detenciones arbitrarias, violación a los derechos de las personas privadas de la libertad por no tener condiciones carcelarias dignas y, por supuesto, violación del derecho a la salud de los usuarios, que actualmente no está adecuadamente protegida. Todo esto sigue vigente y, bueno, esperamos que cualquier persona que pretenda gobernar este país atienda a todos estos temas, claro, y tenga por lo menos en mente la no militarización y la regularización de las drogas. Que lo tomen en cuenta. Gracias, Tania. Gracias, Paola. Buenas noches. Los veo mañana desde el Zócalo de la Ciudad de México. Bye.